¿Alguna vez has notado que la madrugada tiene un silencio distinto? No es solo la ausencia de ruido, es como si el cielo estuviera más cerca, como si Dios estuviera esperando. Pero no todo encuentro en la madrugada es divino, y Clive Staples Lewis lo sabía bien. Él entendía que el deseo de buscar a Dios puede ser auténtico, pero también puede estar contaminado por ilusiones, miedos e incluso por el orgullo disfrazado de fe. Antes de doblar las rodillas en la madrugada, hay que preguntarse, ¿qué te está llevando hasta allí? ¿Es un llamado o es desesperación? ¿Es sed de intimidad o solo un ritual intentando forzar una respuesta? Lewis nos advertía que Dios no se mueve por horarios, sino por corazones rendidos. Él no se impresiona por sacrificios de sueño, sino por una entrega sincera. Hay personas que oran a las 3 de la mañana esperando milagros, como si Dios estuviera atado a un reloj espiritual. Pero Lewis diría, el corazón de Dios no es una máquina que responde a comandos, es una presencia que responde a la verdad. Buscar a Dios en la madrugada puede ser una de las experiencias más profundas de la vida, o uno de los mayores engaños espirituales, si se hace sin discernimiento. El silencio de la madrugada tiene poder. Es en ese horario cuando el alma habla más fuerte, pero también es en ese mismo silencio donde voces engañosas susurran mentiras con apariencia de revelación. Lewis nos enseñaba a no confiar ciegamente en todo lo que sentimos, especialmente en las horas más vulnerables. El diablo, decía él, también es teólogo, y sabe usar versículos, sensaciones e incluso sueños para alejarte de la verdadera presencia de Dios. Antes de buscar a Dios en la madrugada, necesitas aprender a discernir lo que es presencia y lo que es proyección, lo que es visitación divina y lo que es solo el eco de tu propia desesperación. Si sientes que necesitas levantarte en medio de la noche para orar, eso puede ser una señal. Pero Lewis nos recordaría, la fe verdadera no se construye con actos grandiosos, sino con pequeños gestos de obediencia. La madrugada solo será sagrada si el corazón es sincero. Antes de arrodillarte, pregúntate, ¿estoy buscando a Dios o intentando obligarlo a escucharme? Porque quien busca de verdad no exige, espera. Quien ama de verdad no fuerza, confía. Y quien entiende lo que Lewis llamaba espiritualidad madura, sabe, el mayor milagro de la madrugada no es que Dios responda, es que tú aprendas a escuchar. La madrugada como espacio sagrado o trampa espiritual. Hay quienes creen que la madrugada tiene un poder místico en sí misma, que orar entre las 3 y las 4 de la mañana automáticamente atrae el cielo. Pero Lewis nos invitaría a mirar más allá de la superstición. Para él, el tiempo en sí no es santo. Lo que hace sagrado un momento es la disposición del corazón. La madrugada puede ser un campo fértil para el encuentro con Dios, sí, pero también puede ser un escenario para el engaño, especialmente cuando el sueño es reemplazado por ansiedad disfrazada de fe. Lewis afirmaba que el ser humano tiene una inclinación natural a convertir experiencias espirituales en técnicas. Despertar de madrugada, ayunar, repetir palabras, buscar visiones. Todo eso puede tener valor, pero también puede convertirse en idolatría encubierta, cuando el foco deja de ser Dios y pasa a ser la experiencia espiritual en sí. Él llamaba a eso placer religioso sin reverencia, algo peligroso, porque enmascara el vacío con emoción. La madrugada para Lewis debía ser un espacio de vulnerabilidad sincera, no una actuación frente a Dios. Es cuando el mundo duerme que el corazón puede despojarse de sus máscaras y el alma puede, finalmente, dejar de fingir. Sin embargo, el enemigo también lo sabe. Y como Lewis advertía en Cartas del Diablo a su sobrino, el diablo prefiere cuando el cristiano se obsesiona con formas y horarios, porque así pierde la esencia. Por eso, antes de buscar a Dios en la madrugada, pregúntate, ¿estoy buscando su presencia o intentando generar una experiencia para calmar mi culpa o mi carencia? Porque el clamor verdadero no nace de la agenda,
nace del hambre. Y esa hambre, como bien sabía Lewis, no puede fabricarse. O es real, o es ruido espiritual intentando llenar un vacío que solo el espíritu puede alcanzar. La madrugada es una puerta entre mundos, entre el sueño y la vigilia, entre lo consciente y lo eterno. Pero no toda puerta abierta es una invitación de Dios. Algunas son atajos peligrosos creados por el alma herida. Luis nos enseñaría que buscar a Dios sin entendimiento es como caminar por un bosque oscuro con una linterna rota, incluso queriendo encontrar la luz. Corres el riesgo de perderte en el proceso. La oración que Dios escucha y la que no responde. Muchos creen que Dios escucha toda oración de la misma manera, pero Luis nos enseña una verdad incómoda. No toda oración es bienvenida en los oídos del cielo. Dios no rechaza al pecador, pero sí rechaza la hipocresía. La oración hecha para aparentar, para cumplir un rito o para intentar manipular lo divino está vacía. Dios, según Lewis, responde a la sinceridad, no a la teatralidad. Cuando nos arrodillamos en la madrugada, es como si colocáramos nuestro corazón en un altar. ¿Pero qué ponemos allí? Miedo, ira, carencia o gratitud y confianza. Lewis afirmaba que Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor nos despierta, pero no sustituye al arrepentimiento. Hay quienes oran mucho, y aún así permanecen con el corazón endurecido. Buscar a Dios en la madrugada sin arrepentimiento es como intentar encender un fósforo mojado. La intención está presente, pero falta disposición interior. Lewis decía que Dios desea no las palabras correctas, sino una entrega total. Él escucha incluso los gritos más incoherentes, siempre que provengan de un espíritu quebrantado, pero rechaza los discursos bonitos que buscan impresionar a un público que ni siquiera está presente. Por eso muchas madrugadas son silenciosas. No porque Dios no esté allí, sino porque está esperando que el alma deje de actuar. Lewis nos enseñaba que Dios es amor, pero no es permisivo. Él desea cercanía, pero no acepta mentiras. Y antes de abrazarte, puede despojarte de tus ilusiones. La madrugada es, muchas veces, el lugar donde el alma es confrontada, no consolada. Así que, si decides buscarlo a las 3 de la mañana, no empieces con peticiones. Empieza con confesiones. Renuncia a la imagen que has construido de ti mismo. Habla como quien necesita, no como quien merece. Lewis creía que la oración más poderosa es la que se hace en el polvo, con lágrimas sinceras, porque es en ese lugar donde Dios responde con fuego, no para quemarte a ti, sino para quemar lo que te impide escucharlo. La noche es larga, pero el carácter se forja en la oscuridad. Una de las grandes enseñanzas de Lewis es que el sufrimiento no es un error del proceso divino, es parte del método, y muchas veces la madrugada de oración no será respondida con luz inmediata, sino con un silencio prolongado. Y eso no significa rechazo, significa formación. El cristiano maduro aprende que Dios también responde con el tiempo. Y a veces, el tiempo de espera es el verdadero milagro. La madrugada puede ser un campo de pruebas. Doblas las rodillas, esperas una respuesta, y solo recibes el eco de tu propia voz. Lewis decía que Dios, a veces, guarda silencio no para castigarnos, sino para hacernos madurar. Es en la oscuridad donde aprendemos a confiar, no en la respuesta, sino en la presencia. Y esa presencia, aunque imperceptible, nunca falla. Él está allí, incluso cuando no lo sentimos. Hay algo que solo la oscuridad enseña, la fe que no depende de emociones. Lewis entendía que los sentimientos son frágiles y que la verdadera espiritualidad comienza cuando seguimos adelante incluso sin sentir. Orar en la madrugada puede no traerte una visión celestial, pero puede forjar en ti un corazón perseverante. Y ese es uno de los frutos más valiosos del camino espiritual. No rendirse. Muchos abandonan la práctica de la oración nocturna
porque no reciben nada a cambio. Pero Lewis nos recordaría, la oración no es un negocio, es una alianza. Dios no es un proveedor de bendiciones, es un padre que enseña. Y a veces, como todo buen padre, Él no nos da lo que pedimos, sino lo que necesitamos. Y lo que necesitamos puede ser silencio, espera, renuncia, transformación de carácter. Por eso, si la madrugada parece demasiado larga, permanece. Si la respuesta no llega, permanece. Si el sueño aprieta, si el cansancio domina, si el alma quiere rendirse, permanece. Porque, como decía Lewis, las grandes victorias espirituales no se ven con los ojos. Se graban en lo profundo, donde solo Dios ve. Discernir la voz de Dios en la madrugada. Lewis creía que, en un mundo lleno de ruidos, aprender a discernir la voz de Dios es uno de los mayores actos de fe. Especialmente en las madrugadas, cuando todo parece más intenso, es fácil confundir emociones con revelaciones. El peligro aquí es real. Muchas almas sinceras se pierden en mensajes que parecían divinos, pero venían de ellas mismas, o peor, fueron susurrados por fuerzas que imitan la luz. Dios habla, sí, pero también se deja buscar en el silencio. Y Lewis diría que la voz divina nunca contradice el carácter de Dios revelado en Cristo. Cualquier mensaje recibido en la madrugada que promueva miedo, condenación, orgullo o confusión debe ser cuestionado de inmediato. El Espíritu Santo es guía, no manipulador. Él convence, pero no obliga. Buscar a Dios de madrugada exige humildad y vigilancia. El corazón debe estar abierto, pero no vulnerable al engaño. Lewis nos enseña a mantener la mente despierta y el alma rendida, porque la verdadera espiritualidad no es sentimentalismo descontrolado, es amor anclado en la verdad. El Espíritu Santo es fuego, pero también es orden. Él toca, pero no invade. Él sana, pero no confunde. Aquí es donde muchos tropiezan, quieren oír algo, lo que sea, y aceptan cualquier voz. Pero Lewis advertía que el diablo se disfraza incluso de ángel de luz. No necesita destruirte de inmediato. Basta con desviarte un grado de la ruta original. Y si no estás anclado en la palabra y en el carácter de Cristo, tu oración de madrugada puede convertirse en un ensayo para el engaño. Por eso, la pregunta esencial no es ¿Dios me está hablando?, sino ¿lo que estoy escuchando se parece a Jesús? Porque la verdadera espiritualidad, decía Lewis, siempre nos lleva a más humildad, más amor, más arrepentimiento. Si la voz de la madrugada te vuelve más orgulloso, más aislado o más confundido, cuidado, puede que no sea Dios. Cuando termina la madrugada y comienza el día, después de la oración, después del clamor, después de la vigilia, llega el día. Y Lewis nos enseña que el cristianismo no se mide por la intensidad de la experiencia, sino por la transformación que ésta genera en lo cotidiano. La madrugada solo habrá valido la pena si, al amanecer, eres más parecido a Cristo. De nada sirven las lágrimas en la noche si por la mañana tu corazón sigue endurecido. La madrugada no es un fin en sí misma, es un medio. Lewis decía que las disciplinas espirituales existen para hacernos más humanos, más llenos de compasión, más conscientes de nuestra necesidad de Dios. Si la oración de madrugada no te hace más misericordioso, más dispuesto a perdonar, más sensible al sufrimiento ajeno, algo está mal. El gran fruto de la espiritualidad madura es la obediencia. No una obediencia ciega, sino aquella que nace del amor. Lewis veía la relación con Dios como un camino de entrega progresiva, y cada madrugada de oración debería empujarnos un paso más adelante. No emocionalmente, sino espiritualmente. El cristiano no se mide por la intensidad de sus vigilias, sino por la profundidad de su entrega. Así que, al final de cada madrugada, no te preguntes solo, ¿Dios me escuchó? Pregúntate, ¿qué hizo Dios en mí mientras lo buscaba?
Tal vez la respuesta fue una paz inexplicable, tal vez un enfrentamiento, tal vez el silencio. Pero cualquiera de esas señales, si son de Dios, producirán frutos eternos. Lewis diría, la verdadera oración no es la que cambia el mundo, es la que te cambia a ti. Y si después de la madrugada te despiertas más dispuesto a amar, más fuerte contra el pecado, más rendido a la voluntad divina, entonces ten la certeza, Dios respondió, aunque todo haya parecido en silencio, porque el cielo siempre responde, cuando el alma escucha con reverencia. Cuando Lewis hablaba de la vida espiritual, nunca prometía facilidades, pero siempre señalaba hacia la profundidad. Buscar a Dios en la madrugada puede parecer algo místico, casi mágico, pero el verdadero milagro no ocurre en el cielo, ocurre dentro de quien se arrodilla con el corazón desnudo. La oración de madrugada no es un atajo para bendiciones rápidas. Es un camino estrecho hacia una transformación silenciosa. Y esa transformación no se mide por visiones o emociones, sino por un carácter moldeado, una fe madura, un amor que resiste el cansancio. Si has llegado hasta aquí, tal vez sentiste el peso de cada palabra, el eco de cada verdad, la provocación de cada silencio. Y eso es bueno. Porque, como nos enseñaba Lewis, la fe que no es desafiada no es fe. Es una ilusión cómoda. Tal vez Dios te está llamando, no para que lo escuches mejor en la madrugada, sino para que tú te escuches con más verdad, para que tu alma sin máscaras descubra lo que realmente está buscando cuando se arrodilla. Ahora ya lo sabes, la hora no importa tanto como la intención. El gesto de levantarse en la madrugada no impresiona al cielo, pero puede ser el inicio de un camino que lo cambie todo aquí en la tierra. Si tu búsqueda es sincera, Dios vendrá, no con el ruido que el mundo espera, sino con la presencia que transforma sin hacer alarde. Puede que no hable en voz alta, pero cuando habla, ningún alma queda igual. Por eso, no trates la madrugada como una llave mágica. Trátala como un altar, un lugar de encuentro, de confrontación, de sanidad y, sobre todo, de entrega. Y recuerda lo que decía Lewis. La oración no es para informar a Dios, sino para transformar a quien ora. Tal vez hoy no necesites una respuesta. Tal vez solo necesites permanecer. Porque a veces, la mayor señal de madurez espiritual es seguir buscando incluso cuando todo parece en silencio. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que te quedes con nosotros. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No para seguir un ritual, sino para ser parte de una comunidad que desea crecer en fe, profundidad y verdad. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿qué te ha dicho Dios en tus madrugadas? Tu historia puede fortalecer la fe de muchos. Al fin y al cabo, lo que vivimos en secreto puede encender luces en el corazón de otros.